Buen día a todos. ¿Me Buen día, escuchan? profe. Sí, se escucha bien. Por favor, eliminen las imágenes de pantalla, actívense cada uno como corresponde. Yo grabo para tener un registro de todos. Si me escuchan, empezamos. Si no me escuchan, pregúntenme lo que quieran, no hay ningún problema. Esperen un poquito. Son las 8:08. Re chinchudo porque estoy acá desde las 8 menos 10 esperando que me den entrada. Si hay alguien de la facultad que me está escuchando, sepa que 8 minutos míos son tan valiosos como 8 minutos de cada una de las personas que están ahí en clase. Tengo la sensación de que podemos abordar tranquilos, hay tiempo, la unidad 14. La unidad 14 la vamos a abordar así. Hoy yo voy a hablar del punto 1, que es un punto grosso, que es la muerte, muy grosso para nosotros, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano. Y mañana, tanto el profesor que viene a la mañana como a mí que me toca dar la clase presencial del miércoles en la facultad a las 20, abordaré los otros dos puntos que también son muy importantes, que es la ausencia y la presunción de fallecimiento. Fíjense que la unidad 14 tiene 3 puntos. El punto 1 es un punto muy importante, hay mucho para decir, hay mucho para hablar, así que ya me mando a ese tema. Ustedes abran el código, tengan presente el artículo 93 en adelante y lo vamos a ir relacionando con otras normas legales. ¿Me quieren preguntar algo puntual? Mañana están todos invitados a la clase de presencial de la noche. Les voy a entregar para que tengan algo que si me lo hubieran dado a mí en la facultad me hubiera emocionado, que es un certificado médico de defunción. Yo no había visto un certificado médico de defunción hasta que me recibí. La primera vez que fui a una morgue fue conmocionante. Bueno, ustedes van a tener gratis un certificado médico de defunción para que lo analicen y para que vean de qué se trata, y les voy a explicar cómo es el proceso cuando muere una persona, qué intervención podemos tener nosotros los abogados, tanto sea un familiar como un cliente o una persona vinculada, etc. Y los que no puedan ir, no se hagan ningún problema, me mandan un mail y veré si lo puedo mañana escanear de alguna manera para hacérselo llegar, así estamos todos en sintonía. Bueno, ¿alguna pregunta? Preguntas de cualquier tema, de algo que quedó pendiente, algo que no se dio, de algo que les interese. ¿A qué hora sería, profe, el miércoles? Mañana la clase normal es de 20 a 21. Yo trato de ser muy puntual, a veces nos quedamos 10, 15 minutos más, pero en principio de 20 a 21 es la clase presencial de la comisión 8. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Sí, dale, te escucho. Discúlpeme que entré un ratito tarde por problemas técnicos. No alcancé a escuchar lo que pero yo estoy anotada en la comisión 1, lamentablemente figuro en el campus en comisión 3, no puedo acceder a archivos, y el otro día intentando ver cómo me podía meter, usted me dio la bienvenida a la comisión 8. ¿Cómo es su apellido? Cifuentes Ana María. Escúcheme, no se haga ningún problema, pero hable en la facultad. Para eso hay personas que cumplen un rol administrativo en la facultad y tienen que solucionarle ese problema. Si a mí me dice... He agotado enviándole con el técnico, con los chicos del SED, y sin embargo, es más, figuro en comisiones del campus que no son las que yo estoy cursando. Entonces, igualmente hoy le voy a enviar un mail para saber que usted me tiene en la lista de la comisión 1.
Bueno, repítame su DNI y pasamos con la clase y luego lo vemos. Dígame, Listo. Cifuente Ana María, el DNI, por favor. 16 Sí, 256 sí. 920. Bueno, después nos enviamos un mail y vemos cómo se lo podemos ayudar. El tema de la muerte es un tema recontra grosso, decía recién yo, porque independientemente de lo humano, de lo religioso, etcétera, tiene tantas consecuencias jurídicas el tema de la muerte, que es imprescindible para los abogados en el derecho civil, en el derecho penal, en cada una de las especialidades en las que uno estudie o analice el tema, abordar la cuestión de la muerte. Así como veníamos nosotros hablando de la concepción, del nacimiento, de la concreción de una serie de cuestiones importantísimas para la protección de la persona, como sucede con todo ser vivo, todos nos morimos. La vida es finita, y como es finita, inexorablemente en algún momento vamos a morir. Pero morir es una situación jurídica tan importante que cuando yo les pregunto en un examen qué es la muerte, defínanmela desde el punto de vista jurídico. La muerte es un hecho jurídico, irreversible, que pone fin a la existencia de las personas humanas. La muerte no es ni más ni menos que el fin jurídico de la persona humana. No se necesita dar una definición médica, porque nosotros hablamos de derecho. Dejamos muy en claro que la muerte, artículo 94, será establecida de acuerdo a las pautas científicas que determinen los profesionales de la medicina. Quiero aclararles algo que parece obvio, pero que la gente no lo tiene claro. La única persona que puede determinar si alguien falleció es un médico. No es un cura, no es un juez, no es un pastor religioso, no es un periodista, no es un político, no es un psicólogo, no es un estudiante avanzado de medicina, es un médico. Porque la ley 17.132 de ejercicio de la medicina restringe exclusivamente a los profesionales médicos la acreditación y comprobación de que una persona falleció. Ustedes dirán, ¿y esto es importante para nosotros? Esto es muy importante, porque si un médico no puede determinar si una persona falleció o no, aún no tenemos muerte. Algunos autores dicen que la muerte es un proceso, otros dicen que la muerte es un hecho. Me inclino por pensar que es un hecho jurídico, que tiene claro está, a veces, un proceso previo, que es la famosa agonía, y un proceso posterior, que es la disposición del cadáver. Esto lo tenemos que relacionar con el famoso artículo 61, que es el que habla de la disposición del cadáver, las exequias, que es el entierro, el velatorio, es decir, todo ese proceso posterior, donde básicamente lo que ustedes tienen que saber es que lo más importante es que se debe respetar la voluntad de la persona, del difunto, no de la familia, no del cura párroco de la zona, no del pastor religioso. Vuelvo a insistir con esto. Y ustedes me dirán, ¿por qué reitero esto? Porque durante muchísimos años, décadas y quizás siglos, se mezclaba a la muerte como si se tratara de una cuestión religiosa. Y para nosotros la muerte es un hecho propio de la naturaleza humana, donde debe respetarse la voluntad del difunto en todo momento, por supuesto la voluntad manifestada con anterioridad. Ejemplo, artículo 61, yo quiero que me cremen, pero mi familia no quiere que me cremarme, porque mi familia es eh, partidaria de otra noción. ¿Qué criterio vamos a respetar a la hora de disponer del cuerpo de mi persona? Cremarme. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley y porque forman parte de los llamados derechos humanos y de los principios básicos de respeto a la persona. Sentado esto, cuando hablamos de la muerte, si ustedes prestan atención,
pareciera ser que el Código Civil le da muy poca bolilla a esto, porque tiene muy pocos artículos. Porque el primer artículo empieza diciendo el 93 algo obvio: la muerte pone punto final a la vida y a la existencia de las personas, ya lo sé, ya lo sabemos. Y luego, pareciera ser que se desprende del tema de la muerte, de lo jurídico, y deja exclusivamente a los profesionales médicos la acreditación de la muerte como tal. Y esto es así. Por eso, en derecho debemos diferenciar dos cosas bien claras. Una es la muerte y otra es la prueba de la muerte. Ustedes dirán, es lo mismo. Son dos cosas completamente distintas. La muerte es un hecho jurídico propio de la naturaleza humana, irreversible. Pone fin a la existencia de las personas. Ahora voy a hablar algo de la muerte. Pero la prueba de la muerte es cómo acreditamos que una persona falleció. Veamos un ejemplo. Es necesario abrir la sucesión de una persona porque hay un automóvil que transferir, una pensión que cobrar y un dinero que retirar del banco. Muy bien. ¿Dónde se hace la sucesión? En el juzgado de turno. Muy bien. ¿Quién la presenta? Un heredero. Muy bien. Con intervención de un abogado. Muy bien. ¿Qué es lo primero que pide el juez? El juez pide no que le cuenten que se murió, no que le lleven un aviso del diario La Capital, sino la prueba de la muerte. Porque nadie va transportando el cadáver para que lo vea, ni lleva fotos, ni lleva testigos. La muerte requiere una comprobación documental basada en respaldos científicos. Esa prueba documental le llamamos partida de defunción o certificado de defunción, que no es tan simple. Ahora voy a explicar cómo es ese tema de la prueba. Entonces, ustedes, cuando yo les hable de muerte, en su cabeza bifurquen muerte por un lado, prueba de la muerte por el otro. La prueba de la muerte es documental. La prueba de la muerte requiere dos o tres cosas. Primero, que haya un cadáver. Segundo, que haya un médico. Y tercero, que emita un certificado de defunción, que también tiene sus implicancias y que es lo que mañana a la noche les voy a llevar. Ahora hablamos de la muerte, en 2 minutitos hablamos de la muerte, de la prueba de la muerte. Ahora voy a hablar de la muerte. Primero, el Código Civil no define a la muerte. Esto es muy importante. Porque ustedes dirán, no, el código dice que la muerte es cuando, no, porque la muerte es cuando, no. ¿Saben lo que dice el código? Artículo 94. El código dice, comprobar la muerte depende de la ciencia. ¿De qué ciencia? De la medicina, punto. Ahí se acaba la historia. Este es un criterio muy simplista de nuestro sistema legal, porque ustedes que son inteligentes habrán escuchado hablar de la palabra muerte biológica, muerte real, muerte clínica, muerte cerebral. Otra expresión ya dejada de lado en apariencia es la llamada muerte civil. Ahora les voy a explicar qué es cada cosa. Pero lo cierto es que, de un modo o de otro, nuestro código se libera de toda esa conflictividad, dejando paso al establecimiento de la muerte a los profesionales de la medicina. Podría, como excepción, hacer una mención más en detalle, más profunda, en la famosa ley de trasplantes de órganos. La ley de trasplantes de órganos, cuando se habla de la posibilidad de donar órganos, se hace mención a la muerte cerebral o muerte neurológica, en la cual determinadas pruebas o estándares permiten que una persona sea dador de órganos ya con una conclusión definitiva de su cerebro, sin posibilidad alguna de que haya células que le permiten regenerar su función cerebral. Volvamos al principio. Si el código no define a la muerte, ¿por qué es?
Y porque la muerte no es una cosa estática, es una cosa dinámica. Es dinámica desde el derecho, pero es dinámica desde la ciencia. Es dinámica desde todas las investigaciones que la ciencia ha hecho para determinar concretamente cuándo una persona fallece. Y como esa es dinámica, el derecho, para no generar conflictividad, lo ha dejado librado, otra vez lo insisto, a la medicina. Pero ustedes tienen que tener algunos conceptos básicos. El programa pide determinar qué es la muerte biológica. Podríamos simplificar diciendo que la muerte biológica es la muerte real. Es cuando la recuperación de la respiración y del pulso ya es imposible. Hay un criterio de irreversibilidad. Murió definitivamente. Parece obvio esto que digo. Pero la palabra muerte biológica, más allá de la comprobación médica, supone un criterio de irreversibilidad completa. Ahora, muchas veces, y esto es importante, se habla de las causas de la muerte. Desde el punto de vista jurídico, las causas de la muerte son muy importantes. No es lo mismo el suicidio que el homicidio. No es lo mismo la muerte de una persona por COVID, con todo lo que implica la disposición del cadáver, que una persona que murió de un proceso infeccioso o de una enfermedad infectocontagiosa, o simplemente de un cáncer, o simplemente de un paro cardíaco habitual y normal. Cuando ustedes se enfrenten a una situación de este tipo, básicamente tienen que saber 2 o 3 cosas. Primero, y esto es una cuestión simple, que lo sabe una enfermera o lo sabe un estudiante de medicina, y entonces también lo tiene que saber un estudiante de abogacía. Si la causa de muerte se relaciona o se presume o se supone que está vinculada a un hecho traumático, siempre interviene el Poder Judicial. Llámese el juez, el fiscal, la policía. El proceso traumático puede ir desde la simple caída de una escalera, y entonces la justicia va a investigar si alguien lo empujó a la persona, o va mucho más allá, cuando una persona entra en la guardia de un hospital con un cuchillo clavado en la panza. Entonces la enfermera le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? No, tiene que adoptar medidas urgentes, y la primera medida urgente, además del proceso curativo, es dar intervención al Poder Judicial. Por eso habrán escuchado hablar la palabra médico forense, o la policía está con el fiscal determinando las causas de muerte, o han producido una exhumación del cadáver y están haciendo la autopsia. Hermosas palabras que en derecho penal y en derecho procesal penal funcionan todos los días, pero les quiero aclarar para nosotros los que estudiamos abogacía, que todo es muy lindo en los papeles y en las películas, pero cuando vas a una morgue y están haciendo la autopsia del cuerpo de una persona, macanudo, uno tiene ganas de taparse la nariz, los ojos y salir disparado. Y esto no es para reírse. Les cuento lo que pasó hace unos años. Fíjense lo tonto que estuvo el profesor que les está hablando. Estábamos hablando del tema de la muerte, de la prueba, etcétera, tema que me apasiona. Y justo al día siguiente, yo daba una clase en el Colegio de Médicos sobre el tema jurídico de la muerte. Con lo cual iban a estar médicos, residentes médicos y peritos médicos. Entonces me ocurrió invitar a los alumnos. Entonces, bárbaro, los alumnos se reengancharon, chicos como ustedes, chicas como ustedes, como 15 más o menos, fueron a una charla en el Colegio de Médicos. Muy bien. Cuando fueron a la charla, antes de la clase que daba yo, una hora antes, había un perito médico que explicaba la data de la muerte, tema que les apasiona a todo el mundo, la data de la muerte. Porque la data de la muerte, los fiscales se enamoran de esa expresión, puede acercar o allegar personas
a la determinación de quién pudo haber intervenido en tal o cual homicidio. La data de la muerte es cómo se puede comprobar en qué momento la persona falleció. Pedazo de tema interesante. Ahora, ¿qué ocurrió? Yo no tenía previsto, y de ahí mi tontera, que el perito iba a oscurecer la sala, a poner una filmina impresionante y en la filmina imágenes de cadáveres. Y la data de la muerte, en el estudio que hacen los científicos, está relacionado con las lesiones que tiene el cuerpo. Habrán escuchado la palabra el cuerpo habla. El cuerpo es la mejor prueba. Bueno, muy bien. El cadáver me dice quién mató a la persona. Muy bien. Entonces, había una lesión, era una persona que le habían atravesado con el cuchillo el abdomen, abre el espacio intercostal, muestra la foto, sangre, un asco, y ahí adentro de ese cuerpo había gusanitos. Escuchen lo que les estoy diciendo, gusanitos. Y él explicaba, acercando la imagen, que el tamaño del gusanito y el color del gusanito determinaba la cantidad de horas que había muerto la persona. Hasta ahí les puedo asegurar que la cosa parecía correcta. A medida que mostraba el gusanito, ya nos empezamos a descomponer hasta que una alumna se desmaya. Paran la reunión, prenden la luz y dicen, por favor, los estudiantes de abogacía se pueden retirar, no era para nosotros. Todo eso que les estoy contando es absolutamente real. Nos fuimos porque esa situación, digamos, era para taparse los ojos. Pero más allá de esto, por eso digo que una cosa es contarlo en una película y otra cosa es vivirlo en realidad, la posición nuestra de los abogados, y más de los que hacen derecho civil, es muy cómoda, porque nosotros limitamos nuestra función no a la muerte y al análisis de la muerte, sino a la comprobación de la muerte. Y como esto depende de los médicos, nuestra función es relativamente simple. Cuando una persona me viene a ver con una sucesión o un trámite de pensión o un trámite de extinción de un contrato o lo que fuera, me limito a decirle, tráigame el certificado de función y después charlamos. No necesito ni una foto del muerto, no necesito el DNI, que por el contrario, para emitir un certificado de función, lo primero que hace el registro civil es la retención y posterior destrucción del DNI, no puede haber un DNI de una persona circulando que falleció, etcétera, etcétera. Volvamos a la muerte. Si el Código Civil, en el artículo 93, es tan simplista con el tema de la muerte, ¿quiere decir que después no le da más bolilla a este tema? No, todo lo contrario. No debe haber tema que esté reiterado tantas veces en el Código como el tema de la muerte. En primer lugar, gracias Mariano por el comentario que haces, y si digo algo que no es así como yo lo digo, por supuesto, acá hay libertad de opinión, cada uno dice lo que cree y considera con todo respeto. Punto uno. No, es perfecto lo que está diciendo y la verdad que bien para los chicos que no son médicos y todo ese tema. Yo he estado en muchas autopsias, médico de policía, entonces sé lo que es eso, la data de muerte, las causales de muerte, los certificados, así que cualquier cosa que necesiten ya saben, no hay problema. Gracias, doctor. Les cuento otra que esto es de la vida misma. Cuando murió Alicia Muñiz, no sé si ustedes saben quién es Alicia Muñiz, pero era la mujer de Monzón, y Monzón fue llevado a juicio por homicidio, y estaba quienes lo acusaban y quienes lo defendían, y la ciudad estaba paralizada, y había marchas bien grietas. En la puerta de tribunales estaban, por el lado de Brown, los pro Monzón, y por el lado de Tucumán, los pro Alicia, con banderas. Y el juicio oral a Monzón, el ídolo máximo de la historia del boxeo de la Argentina, de Monzón, que se hizo acá, en Córdoba y Tucumán, en el Palacio de Tribunales, el juicio oral era tanta la expectativa que se reprodujo por radio. Y después a la noche se pasaban imágenes por televisión. O sea que uno iba en un taxi y escuchaba las preguntas a los testigos. ¿Por qué les cuento esto? Porque el primer testigo que va a declarar es el policía, escuchen esto, el policía que llega y encuentra a la mujer tendida en el piso de ladrillo de la casa en el barrio La Florida.
Cuando el policía llega, no se sabe si lo alertó a alguien, no lo alertó, llamaron a la seccional, no importa, el policía llega, la da vuelta para ver cómo está, la pone en su lugar y después empieza a activar, llama a la seccional, viene un patrullero, etc. Muy bien. Empieza el juicio y la jueza, la doctora Ramos de Fondeville, excelente, excelente, le dice al primer testigo, al policía, ¿usted es el primero que llegó o cree que es el primero que llegó? Sí, sí, yo soy el primero que llegó. ¿Y qué puede decirnos? Y yo la vi muerta. Entonces la jueza lo mira serio y le dice, ¿usted la vio muerta? Sí. Ah, ¿y qué hizo? Y llamé a todos los muchachos de la seccional. No, llamé a todos los muchachos porque la verdad que me preocupé y empecé a mirar si había alguien. Ah, ¿y usted considera que murió? Sí, estaba muerta. ¿Y usted qué hizo para comprobar la muerte? No, si estaba muerta, le dice. A partir de ese momento, la jueza dio una cátedra absoluta de derecho, porque le dice, escúcheme, señor, ¿usted no fue a la escuela Juan Pusetich de policía? Sí. Y ahí no le enseñaron que el único que puede comprobar la muerte de una persona es un médico. Usted como policía no puede saber si una persona murió o está agonizando o puede recuperarse. Usted tiene que llamar urgente a un médico. Ah, bueno, usted tiene que llamar a un médico, usted es un incompetente, le dice la jueza. Le dijo de todo y tiene razón. Cuando una persona sufre un tipo de lesión grave, más allá de los socorros humanos, no podemos comprender bajo ninguna circunstancia que la persona está viva o está muerta si no participa un profesional médico. Ustedes dirán, me pasé contando anécdotas, pero lo que intento hacer es ponerlo en tema de cómo es la realidad para que cada uno de ustedes, sea un pariente, sea un cliente, etcétera, tenga una participación. Porque cada vez que muere una persona, me agota que participan enfermeros, paramédicos, los de la cochería, los del registro civil, y nosotros los abogados papamos mosca. Y es exactamente al revés. Nosotros debemos tener un rol activo porque al fin y al cabo la acreditación de todos los pasos legales deberíamos saberlo más los abogados que ninguna otra persona. Bien, aclarado esto, volvamos al tema de la muerte. Primero, la palabra muerte civil ya no se usa, pero tienen que saber ustedes que muerte civil es una persona viva pero que carece completamente de sus derechos. Por ejemplo, en la actualidad ustedes me dirán, no, pero doctor, eso era en Roma, cuando a un extranjero lo... No, en la actualidad existen todavía personas que están en situación de muerte civil, donde se les niega completamente el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, los terroristas afganos que están en la bahía de Guantánamo detenidos a disposición del gobierno de los Estados Unidos, o las personas de color que estaban en el régimen del apartheid en Sudáfrica, previo a Mandela, que se les prohibía casarse, se les prohibía reconocer hijos, tener propiedades, etc. Exiliados en el régimen de la, ¿cómo se llama?, la balcanización de lo que ocurrió con Yugoslavia, que no se les le permitía reconocer derechos en otros países. Eso es lo que se llama muerte civil. Cuando ustedes escuchen la palabra muerte civil, no lo relacionen con lo que estoy explicando, sino es un término que define persona viva, pero que carece absolutamente de derechos. Esto, obviamente, en nuestra legislación no es correcto. Nosotros no tenemos muerte civil. La palabra muerte clínica, que es la más usada, que es la más común, supone que el corazón deja de latir y desaparece la respiración. Ese cese de las funciones vitales, ese cese de los signos vitales, es el más común de los mecanismos para determinar la muerte de una persona. Y muchas veces van a ver los certificados, se acredita a través de paro cardiorrespiratorio. La ciencia ha avanzado, la mayoría de los certificados médicos dice murió de paro cardiorrespiratorio, pero la ciencia ha dicho esto no es completo. Tiene que haber otra explicación de la muerte. Por ejemplo,
un golpe traumático, por ejemplo, una lesión respiratoria, por ejemplo, una lesión cerebral, por ejemplo, una lesión, un cáncer, una enfermedad, etc. Eso de muerte clínica se relaciona con un concepto de apariencia de la muerte. No sé si alguno vio o estuvo presente o cerca de una persona que falleció. Tuve la pena, la tristeza, pero también fue muy fuerte que cuando falleció mi padre, todo ese proceso previo obviamente estaba al lado, y todo ese deterioro que el cuerpo va tomando a partir de los minutos posteriores a la muerte, la rigidez mortuoria, la rigidez del cuerpo, el cambio de coloración a medida que van pasando las horas, es realmente muy fuerte. Ese concepto de irreversibilidad podría explicarse de esta manera. Falleció a las 2:50. A las 2:50 dejó de latir su corazón, desapareció la respiración, le tomaron el pulso, no tenía pulso. Es probable que unos minutos después, 15, 20, 30, 40 minutos o quizás 6 minutos, no lo sé con exactitud, se produzca luego del paro definitivo cardíaco, la muerte biológica. Ahí ya la lesión cerebral por la imposibilidad de generar oxígeno pasa a ser irreversible. Irreversible. Y esa falta de oxígeno que no produce el cuerpo se determina exteriormente por lo que le decía recién, cambio de coloración, rigidez mortuoria, etc. Los médicos, cuando están en esta situación y se trata de personas jóvenes, todos los médicos, cuando se trata de personas jóvenes, o en general personas sanas, por ejemplo, que tuvieran un accidente en moto, lo que ocurre en el país, en cualquier lugar del país todos los días, accidente en moto, accidente en bicicleta, accidente en auto, etc., y son personas jóvenes, se les cruza por la cabeza otra cosa muy importante, que es la donación de órganos. No lo voy a explicar ahora, pero nosotros en el examen preguntamos cómo se produce el tema de la donación de órganos en personas vivas, entre personas vivas, y los llamados órganos cadavéricos. Cuando una persona muere y hay muerte cerebral, pero el páncreas, el hígado, el vaso, las córneas, son órganos vitales importantísimos, que si se extraen rápidamente del cuerpo de una persona que recién falleció, pueden tener utilidad en otro organismo y salvar vidas. Eso es extraordinario. Ustedes piensen que según la estadística, sí, donación de órganos, Constanza está en la unidad 13, forma parte de derecho de disposición del propio cuerpo, está la unidad 13 como derechos personalísimos, hay una ley específica, no les voy a decir el número, porque como la ley ha cambiado y se ha ido actualizando, ustedes busquen texto completo, actual de la ley de donación de órganos, y si necesitan algo, se los explico, me mandan un mail, lo que a ustedes les parezca. Les decía que la muerte encefálica, a ver, ¿se acuerdan de Cerati? Siempre lo pongo de ejemplo, pobre Cerati. No lo pongo de ejemplo para la música, sino Cerati estaba en un coma irreversible. Estaba en muerte encefálica, pero su corazón seguía latiendo. Probablemente sometido a una situación de, como decía recién, generación de oxígeno por medio artificial. Esa persona está viva o está muerta. Este es un problema permanentemente conflictivo de la ciencia. Pero en términos simples, esa muerte física parece retrasarse. Y esa muerte encefálica parece que la tenemos frente a nuestros ojos. Ahí puede darse una situación de diagnóstico de muerte cerebral. Muerte cerebral. ¿Y cómo se comprueba? Bueno, hay varios estándares.
pero el estándar más interesante es lo que se llama el electroencefalograma plano o chato. Electroencefalograma plano o chato. Ustedes dirán, uy, esa palabra no me la voy a acordar. Se la van a acordar. Le explico por qué. Los americanos tienen muchos defectos, pero tienen una gran virtud, que es que con imágenes ellos te explican las cosas. Por ejemplo, no hay un tipo cantando una canción, te muestran la bandera americana. No hay un tipo explicándote lo que es el valor, te muestran un soldado americano. No te dicen cómo recuperaron a las personas que sufrieron por el 9/11, te muestra un bombero lleno de sangre. Bueno, ¿cómo prueban ellos la muerte? Habrán visto que en las películas están los médicos tratando ahí en el quirófano de salvarle la vida a una persona y están ahí, bla, 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 bla. Entonces la imagen en un momento, con los barbijos puestos, los médicos, la imagen no muestra el cadáver de una persona, ni siquiera muestra si la persona respira o no. Generalmente el director de cámara levanta la cámara y la cámara va dirigida hacia un aparatito circular que es el electroencefalograma. Y ese aparatito hace así. Cuando hace así, vuelve la cámara, síganme, véanlos, vuelve la cámara al médico, el médico se saca el barbijo y mira a otro médico que le dice, hicimos todo lo posible, John, sí, es verdad. Y ahí se terminó la imagen. ¿Qué quiere decir? Que la persona murió. ¿Y por qué murió? Porque el electroencefalograma, esto es lo importante, lo otro es pavada mía, el electroencefalograma es plano o chato. ¿Y qué determina el electroencefalograma? Que esa persona tiene lesión neurológica irreversible porque no hay actividad de la actividad cerebral eléctrica. Esa actividad cerebral eléctrica que tiene milímetros apenas, es lo que está determinando en términos burdos o simples si el cerebro, ese fenómeno extraordinario de la naturaleza humana, funciona o no funciona. Y si no funciona, chicos, se acabó. Así de simple. Por eso ustedes me dirán, ¿y para qué nos dio toda esta explicación? Para que sepan que la muerte cerebral, que da pie a la posibilidad de la donación de órganos cadavéricos, se acredita con varias cuestiones. Por supuesto, ustedes me dirán, pero doctor, se le paró el corazón a las 2 de la tarde, podrían haberle hecho, está bien, pero los médicos actúan pensando en la donación de órganos en forma repentina, no de una persona que murió hace 1 mes, 2 meses o 5 años. Tiene que ser repentino, circunstancial. Como me decía un perito médico que yo admiro mucho, que me dijo un día, el cuerpo ideal para donación de órganos es el chico que murió, la familia cree que todavía vive y el cuerpo está caliente. Y es un chico tan sano, chico o chica, tan sano que sus órganos salvan vidas. Ese es el momento clave. Ese es el momento clave. En la medida que la familia facilita esto. Ustedes me dirán, pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo la familia? Si usted dijo hoy que el derecho lo tiene la persona en vida y uno puede ser donante, sí es cierto, pero bueno, la materialización de esto a veces, estando en una clínica o en un hospital, depende de la familia que se moviliza y que actúa, etcétera, etcétera. Y yo les puedo asegurar que la mayor cantidad de donantes de órganos son esas personas, en los hospitales públicos, en Formosa, en Chaco, en Mar del Plata o en Chivilcoy. Bueno, esto es de todos los días. En síntesis, antes de hablar de la prueba de la muerte, mi síntesis es la siguiente. Primero, nuestro Código Civil refiere a la muerte a partir del artículo 93, pero está disperso en todo el Código. Cuando habla de exequias en el 61, en el capítulo de sucesión, disperso en todos lados el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es un hecho jurídico irreversible de consecuencias muy importantes. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas, doctor? Bueno, les enumero, tengo 100 para enumerar, pero les tiro 5 o 6. Primero, extingue a la persona. Concluyen los atributos inherentes a la persona. Nombre, capacidad, estado, domicilio, etcétera, concluyen. Se termina.
No, nadie dice, ¿qué domicilio tiene el muerto? No, el muerto está muerto. Fue al cementerio. ¿Estamos de acuerdo? Se extinguen o concluyen los atributos inherentes a la persona. Se extinguen los derechos personalísimos, porque los derechos personalísimos tienen razón de ser en cuanto la persona vive. Si la persona no vive, por eso se dice que son vitalicios, no vive, ya no tienen razón de ser. Entonces se extinguen los derechos personalísimos. El patrimonio se transmite, muy importante. Hay todo un capítulo en el Código Civil y una materia dedicada al derecho sucesorio. Ustedes me dirán, pero esto de que el patrimonio se transmite es una ficción jurídica, porque la casa que era de mi abuelo pasó a mi papá y ahora de mi papá pasó a mí. Sí, es una ficción jurídica, pero muy importante. ¿Y como consecuencia de qué? De la muerte. Entonces la muerte pone fin a la vida, pone fin a la persona, extingue los derechos personalísimos, extingue los atributos, pero el patrimonio se transmite. Pero también hay otras consecuencias. ¿Cuáles? Se termina el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Con lo cual el viudo o viuda recupera su aptitud nupcial. Se terminan las responsabilidades parentales. A la miércoles, ¿cómo es esto? Claro, si fallece el papá, ya no son sus herederos los que tienen que cuidar del hijo. Falleció el papá, falleció el papá. Nacen derechos, como por ejemplo el derecho a cobrar un seguro de vida, el derecho a cobrar una indemnización laboral o civil, el derecho a disponer de un bien, concluye el usufructo, suelen terminar las obligaciones contractuales. Ejemplo, si yo me muero, vendrá otro profesor a darles clase, pero no es una obligación que se transmite a mis herederos. Yo tengo una hija que es psicóloga, ella no va a heredar la obligación de darles clase a ustedes. Y si ustedes vienen, le van a tirar con ¿cómo es? Con aceitunas para que se vaya de la clase, porque esto es un espacio para abogados o futuros abogados. Esto es lógico. La transmisión del patrimonio está vinculado al derecho sucesorio, pero el derecho sucesorio no es que se transmiten los bienes, se transmiten los bienes y las deudas, los derechos y las obligaciones. No es que cuando muere una persona todo sonrisa para el que sobrevive. Si recibe la casa va a tener que pagar el crédito, si recibe el auto va a tener que pagar la patente, si recibe la moto va a tener que pagar la prenda que tiene con el que compró la moto, y así sucesivamente. Concluyen lo que se llaman las obligaciones intuito persona. ¿Qué son las obligaciones intuito persona? Cuando Picasso murió, estaba terminando un cuadro. Ese cuadro quedó inconcluso para siempre, porque su hija Paloma, la que se dedica a los perfumes, no sabe pintar y no tiene tampoco la obligación jurídica de pintar. Ustedes me dirán, qué tontera lo que explica, pero en realidad responde a la siguiente cuestión. En el derecho sucesorio se transmiten los derechos y las obligaciones, salvo lo que sean propios de la persona, en cuyo caso la persona es la que da al morir la conclusión de esa obligación. Ejemplo, yo muero como abogado de un señor, no hay ninguna obligación para mis herederos de continuar la atención jurídica de determinada persona. ¿Van entendiendo este tema? Por eso digo yo, la muerte no es un hecho simple, es un hecho jurídico impresionante. Suceden 1000 cosas cuando una persona muere. Hay un artículo medio pavo en el código y medio desactualizado en los tiempos, que es el artículo 95, con una palabrita que se llama conmoriencia. Esto estaba muy bien hace 100 años, 150 años, pero hoy es una tontera, pero se los tengo que explicar. Imaginen un accidente de cualquier índole, náutico, el caso del Ara San Juan, o un accidente de autos, un accidente de un colectivo, un accidente de avión, mueren varias personas en un accidente común. ¿Importa saber quién muere primero o quién muere después? Probablemente desde el punto de vista humano no, pero desde el punto de vista jurídico sí.
Porque desde el punto de vista jurídico, si una persona muere antes, el que vive, aunque sea unos minutos, lo puede heredar, si es un familiar o es un heredero testamentario. Entonces, determinar quién muere antes no es una pavada jurídicamente. Entonces, para evitar estos despelotes, Vélez Sarsfield, siguiendo al derecho romano, hace 1 siglo y medio, resolvió que cuando 2 o más personas morían en un desastre común, para evitar los despelotes y líos, se entendía que habían muerto al mismo tiempo. Entonces, no había conflictos sucesorios entre los hijos de uno y los hijos de otro. Pero esto ha pasado al olvido, porque hoy la ciencia médica puede determinar casi con precisión cuál es el momento en el cual una persona ha fallecido o dejado de fallecer. ¿Me dan un segundito? Un segundito nada más. Un segundito. Gracias, disculpen, tuve un pequeño inconveniente, pero sigo. Entonces, ¿qué es conmoriencia? Es un principio que consiste en que, según la ley, cuando en un desastre común 2 o más personas mueren, se presume, salvo prueba en contrario, salvo prueba científica en contrario, que han fallecido al mismo tiempo. No hay premoriencia y postmoriencia, hay conmoriencia. Pero vuelvo a decirle, generalmente se puede lograr a través de una autopsia o de un estudio del cuerpo, del cadáver, de las células vivas o muertas, cuándo y en qué momento la persona ha fallecido. Ustedes pueden encontrar en los libros definiciones sobre la muerte, sobre muerte encefálica, muerte biológica, muerte real. Todo esto es sumamente interesante y sumamente apasionante, viéndolo desde un punto de vista científico. Nosotros en nuestro país hemos avanzado mucho en la muerte cerebral o muerte bajo criterio neurológico, así se llama. Y basado en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, nuestra área desde hace muchos años de donación ha avanzado. Argentina es un país muy avanzado en lo que es donación de órganos, así que en ese aspecto estamos muy evolucionados. Hágame preguntas sobre la muerte y después abordo el tema de la prueba de la muerte, que me gusta mucho. Doctor. Sí, le escucho con atención. Sí, en el caso, por ejemplo, de esto último, ¿no? La conmoriencia, pero, por ejemplo, en el caso de los marinos del Ara San Juan o de un avión que se estrella, perdón, un avión no, que no encuentran a los cadáveres, por ejemplo. No, está bien, está muy buena su pregunta. Dije recién, ahora les voy a explicar la prueba de la muerte, porque me venía ese punto, pero usted muy inteligentemente me lo introdujo antes. Es imprescindible para probar la muerte de una persona que haya 3 elementos: un cadáver, un médico y un certificado. Si no hay cadáver, usted mira, ¿no hay muerte? No, puede haber muerte, pero no hay forma de probarlo, porque si el cadáver no está, ¿qué sabemos si murió o no murió? Y ahí entramos en el punto 2 y el punto 3 de la unidad, ausencia y presunción de fallecimiento, que es lo que voy a explicar mañana. Ausencia y presunción de fallecimiento es apasionante y parten de esta cuestión, no hay cadáver. Ahora ustedes me dirán, por eso es que buscan a los cuerpos afanosamente, desesperantemente. Miren, ahí hay que hacer un abordaje de 3 puntos de vista: desde el punto de vista humano, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista humano, la búsqueda del cadáver tiene que ver con la incertidumbre o la certidumbre que los familiares tienen sobre la persona. Esto es inevitable. En segundo lugar, saber las causas de la muerte. El abordaje humano y el abordaje jurídico van muy de la mano, porque el abordaje jurídico
permite producir consecuencias que si el cadáver no está, no se producen. Ejemplo. Y esto no va solo para el Ara San Juan. Cada vez que hay un temporal en Mar del Plata, zozobra un barco. Y cuando zozobra un barco, pobrecito la gente del puerto, zozobra un barco, suelen encontrarse restos de madera, pero los cuerpos de los tripulantes, pobrecitos, no están. Y está la mujer con los 4 pibes que tiene, que son chiquititos, en la puerta, donde está prefectura, y después en la empresa, llorando y angustiada. Y le dicen, venga mañana, venga pasado, no sé, etc. Entonces ustedes dicen, hay una búsqueda humana, sí, pero hay otra cuestión. No le pagan el sueldo, porque no saben si vive o no vive. No se dispara el seguro que tiene contratado obligatoriamente. Y ni hablar si se subió al barco flojito de papeles, porque el que estaba en prefectura ese día miró para otro lado. Entonces, se disparan toda una serie de consecuencias jurídicas que terminan en el Poder Judicial. La señora fulano de tal reclama el reconocimiento, los derechos de su marido, porque gracias a esos ingresos le da de comer a los chicos y entonces, un despelote. Esto lo vamos a ver mañana en ausencia y en presunción de fallecimiento. Si no hay cadáver, no es que no hay muerte. No puede un médico comprobar la muerte, porque para que compruebe la muerte tiene que haber el corpus. Tiene que haber corpus. Esto es elemental. ¿Esa era tu pregunta? Sí, 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 perfecto, es eso, porque decía, bueno, si no tenemos el cadáver, no podemos saber ni la hora ni nada, no se presume, no tenemos nada como Claro, constatarlo. por Entonces, por supuesto. ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, yo decía el ARA, pero hay gente que se ha perdido, no sé, en un avión que nunca se encontró, por ejemplo. Entonces, Por, ¿a cuánto tiempo? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase seguramente que viene. sí, me muero por contártelo, pero ¿sabés qué suele pasar en estos casos? Que si me ramifico mucho, después los alumnos se me dispersan en el concepto. Yo quiero que tengas claro muerte y ahora voy a hablarte de la prueba de la muerte. Pero tranquilo, tranquilo. Ausencia y presunción es apasionante. Es apasionante porque genera cosas increíbles donde en la mayoría de los casos deben intervenir abogados. Ya fíjate ahí que el médico ya pasa a un lugar secundario, porque no, al no haber cadáver, al no haber corpus, no hay médico. Y si no hay médico, ¿qué tiene que haber? Abogado y Poder Judicial. Ahí la función del Poder Judicial es muy importante y ahí aparecerán. En muerte aparece en el artículo 93, pero si mirás antes, vas a ver el capítulo de ausencia y el capítulo de presunción de fallecimiento. Esos dos capítulos te demuestran que estas cuestiones tienen que ser abordadas con particularidad. Vamos al tema de la prueba de la muerte. Esto lo voy a explicar en 3 o 4 palabras para no marearlos, pero después les voy a contar algunas cositas prácticas porque tenemos algo de tiempo, son las 9. Y obviamente mañana, cuando dé la clase presencial, les voy a mostrar el CMD, Certificado Médico de Defunción. Primera cuestión. La prueba de la muerte, artículo 96, 97, 98, etcétera, del Código Civil, se produce, la prueba de la muerte, con los certificados que expide el registro civil. Los certificados que expide el registro civil forman parte de un libracote que está en cada registro civil, que se llama libro de defunción. En un registro civil ustedes van y tienen unos libracotes impresionantes. Uno es el de nacimientos, ese es el más hermoso. Otro es el de casamientos, ese ya empezamos los problemas. El tercero es el de defunción. Y hay otro libro menor, más pequeño, de tapa negra, que es el de uniones convivenciales. En el certificado de defunción se asientan, ¿qué cosa? ¿Qué se introduce en el libro de defunción? Los certificados médicos. Entonces el proceso es así. Cadáver, muere una persona. Un médico redacta el certificado médico de defunción. CMD, certificado médico de defunción. Es un papelote bien grande
donde está lleno de datos muy rigurosos que tiene que cumplir el médico. Si entran en la página del registro provincial de las personas, van a ver todos los recaudos que tiene que cumplimentar. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿A qué hora se produjo? ¿Qué datos tiene de la persona? Las huellas dactiloscópicas que van en el lateral izquierdo. Hay un código de barras. Está bastante completito ese certificado médico. Pero el certificado médico no es el elemento que el abogado necesita, que la justicia requiere. Ese certificado médico debe ser llevado al registro civil. Y el registro civil expide el certificado de defunción. Con lo cual tenemos 3 pasos. Muerte, cadáver, comprobación por el médico, emisión del certificado médico de defunción, su registro, y ahí el registro civil nos da lo que la gente común llama partida de defunción y en realidad es certificado de defunción. ¿Y qué pide el abogado? Vamos por el principio. ¿Una foto de la persona? No. ¿El cadáver? No, es muy pesado. ¿Que venga el médico? Ni en Pepe, el médico no va a ningún lado. ¿Que me den el certificado médico? No. El certificado médico va al registro civil. ¿Solo al registro civil? Sí, solo al registro civil. Cuando el registro civil me da el certificado de defunción, tanto sea que la persona haya ido a nicho, a tierra o cremado, esas son variantes que no hacen a la cuestión, la prueba de la defunción es el certificado defuncional. Ojo, que en un examen les solemos preguntar qué diferencia hay entre el certificado médico de defunción y el certificado de defunción. Y ustedes dirán, el certificado médico de defunción, como su nombre lo indica, lo redacta y lo firma un médico que vio el cadáver de la persona y comprobó su muerte. Ese va al registro civil, pero el que se usa en la justicia, el que es necesario para la sucesión, la jubilación, la pensión, la extinción del contrato, la extinción del usufructo, plácate, es el certificado expedido por el registro civil. ¿Qué pasa si la persona muere en el extranjero? Si la persona muere en el extranjero, bueno, el despelote, no se pueden imaginar lo que es morir en el extranjero. No se pueden imaginar lo que es desde el punto de vista jurídico, el envío del cadáver, etc. Pero básicamente, para que tenga valor, puede ser, en casi todos los países sucede igual, lo que ocurre es que Argentina tiene registros civiles en el extranjero. ¿Cómo registros civiles en el extranjero? Sí, los consulados. El consulado, la función del consulado, no es ir a una fiesta de disfraces o pavear como hacen los embajadores, que eso sí pavean. No, los cónsules laburan como unos monos, porque ahora con esto de que todos los argentinos les gusta andar por todo el mundo, porque pierden documentos, les produce algo, se embarazan, lo que fuera, todo va a parar al registro civil en el extranjero, eso se llaman los consulados. Entonces, si una persona muere en el extranjero, en un hospital, y notifican al consulado, el consulado puede registrar ese certificado de funcional de un argentino y expide en el extranjero un certificado de defunción en el extranjero en un consulado que tiene pleno valor legal. Ahora, ¿qué pasa si la persona es un israelí que murió en Suiza? No importa. Ese documento tiene valor legal en la Argentina en la medida que cumpla, lo van a estudiar cuando den derecho internacional privado, con la Convención de la Haya, esté legalizado, debidamente traducido y apostillado como corresponde para que tenga valor legal en la República. Pero nuestro registro, esto del consulado está en el código, me parece que en la parte final del 97, esto de los consulados. Fíjense que habla de registros consulares y no habla de embajadas. Cuidado con esto. Plácate. Bueno, ¿qué ocurre con este documento llamado certificado de defunción expedido por el registro civil? Bueno, ahora, esto es un tema muy común para los abogados solemos pedirlo, ahora se ha digitalizado todo el sistema y a un costo muy, muy económico, cualquier abogado puede, sabiendo los datos de la persona,
el número de acta y folio, o de lo contrario el DNI que tenía, o de lo contrario a través de un pedido de búsqueda, puede pedir al registro la emisión del certificado. A veces es un poquito complejo cuando uno no sabe en qué provincia la persona falleció o la fecha, pero la búsqueda puede realizarse. Los registros civiles en la Argentina en este aspecto funcionan bien y las partidas son digitales. Alguno de ustedes sabrá lo que es una partida digital porque habrá hecho un pasaporte o habrá pedido porque tiene la nacionalidad española, italiana y todas esas cositas tan de moda en la actualidad para rajarse del país, etcétera, etcétera. Así que de esto no tengo mucho que explicarles. Pero en el fondo, el certificado médico de defunción sí tienen que saber que es un documento muy importante, un médico que registra un dato incorrecto puede ser llevado a prisión, es un delito, porque cumple una función pública importantísima. A veces es el médico que trata a la persona, a veces es un médico de una institución privada o de un hospital público, pero lo más importante puede ser también la persona que tenga, también se expiden los certificados médicos de funcionales fetales cuando se produce la muerte de una gesta, de una criatura que estaba en gesta. Bueno, en fin. Lo que quería decirles me lo olvidé, pero voy a ver si me lo acuerdo. Bueno, la finalidad es... no, sí, ahora me acordé. El certificado de defunción que emite el registro civil es más simple, más concreto, más sencillo. Se limita a dar los datos que importan. Y dice así: conste que en el folio tanto, del libro tanto, del registro civil de Mar del Plata, con fecha tanto, consta el fallecimiento de la siguiente persona: DNI número tanto, estado civil, fallecido, casado, soltero, etcétera, domicilio, causa de muerte, paro cardiorrespiratorio, lesión cardíaca, punto. Ahí se termina. El certificado médico es mucho más amplio, porque el médico tiene que dar información para todo lo que se llama estadística, para el registro, etc. Pero nunca puede el médico certificar la muerte si es un hecho traumático, porque en esos casos debe dar intervención al Poder Judicial. Y el Poder Judicial mandará al médico, que se llama médico forense o médico de policía o el profesional que corresponda o el fiscal para comprobar las causas de muerte. Hay una serie de cuestiones muy actuales y muy interesantes con la disposición de cuerpo en estas épocas, en épocas de COVID. Hay como una sensación ya instalada en la población, que no es exactamente correcta, de que toda persona que tiene COVID tiene que ser cremado y el que no tiene COVID uno puede elegir si lo crema o si lo entierra. Esto no es exactamente así, pero lo que les quiero decir es que habitualmente los profesionales de la medicina o las salas velatorias o el registro civil ha participado desde el principio de la pandemia con esta idea y con todo un protocolo de ultraseguridad para evitar la transmisión de enfermedades y la transmisión del virus, de este o de cualquier otro virus, cuando la persona fallece. Entonces es muy importante establecer o aclarar esto. ¿Qué es lo más importante del tema de la muerte? Y a mí me parece que el tema de la muerte habría que dividirlo en dos, como les decía recién. Una cosa es la muerte como hecho jurídico, irreversible, con consecuencias jurídicas impresionantes, y otra es la prueba de la muerte. La prueba de la muerte requiere imprescindiblemente todos estos pasos que les dije: cadáver, médico, certificado de defunción, inscripción, el certificado médico y la emisión del registro civil. Pasos que son relativamente simples. Ahora, ¿qué sucede en la práctica?
¿Qué papel tonto cumplimos los abogados en la práctica? Recontra tonto. Miren, muere un familiar. ¿Qué hace? La persona muere un familiar en la clínica X, nos angustiamos todos. Empezamos a pensar, lo primero que hacemos es llamar a los familiares lejanos para decir que falleció el abuelo, falleció el abuelo. Los familiares empiezan, que no, que vas a venir, que no vas a venir, que la ruta, que cuidado, que el horario. Lo velan, no lo velan, sí, llamé a Roldán, llamé a Piovano, van a velar. Nadie presta atención a lo jurídico. ¿Qué es lo jurídico? Lo que les acabo de decir. ¿Murió? ¿A qué hora? ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿Qué médico lo certificó la muerte? Nadie sabe, porque generalmente llaman a un residente que está en la misma clínica y le dicen, vení Juan, el de la 206 murió. Ah, sí, ¿quién era? Fulano. Nadie pregunta y dice, no, yo quiero que el certificado médico lo firme el médico tratante, que es el que mejor lo conoce. ¿Cómo comprobaron la muerte, el horario de la persona? ¿Quién lo estaba cuidando? Nadie. ¿Y qué hace la clínica? Escuchen esto. ¿Qué hace la clínica con el cuerpo y qué hace la clínica con el certificado médico? Y uno no sabe qué hace. Porque como uno está angustiado, contiene a la esposa, a los hijos, a la familia, y pareciera ser que lo otro pasa por la puerta de atrás. ¿Saben lo que hacen? Miren. El director de la clínica le entrega el certificado médico a una cochería, que generalmente la familia designa y que pasa inadvertido. La cochería Roldán, por decir una cualquiera. La cochería Roldán recoge el certificado médico y sale corriendo al registro civil. Registra en el registro civil el certificado médico. Y generalmente a las 24 horas, por eso el tiempo en que se llevan el cuerpo, a las 24 horas le entregan el certificado de defunción, que es el que permite la licencia, ya sea para cremar o para inhumar el cadáver. Entonces ahí le comunican a la familia, quédense tranquilos, ya se puede hacer el proceso de llevar al cementerio del cuerpo tal día, tal hora. ¿Y el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo en una camionetita, generalmente una Fiorino o una camionetita de Morondanga de esas, una empresa tercerizada le hace los traslados en las clínicas o en el hospital, ya no hay ambulancia, las ambulancias transportan personas vivas, no personas muertas. Ya no interviene la obra social es para las personas vivas, no para las personas muertas. Tampoco interviene el PAMI, porque el PAMI actúa por vía de reintegro, así que arreglate solo con la sala velatoria. Y llevan el cuerpo por un lado, y uno ni sabe dónde lo llevan el cuerpo, lo preparan, lo acondicionan, pero lo más importante es que inscribe la funeraria en el registro civil. No conozco un caso, en los años que llevo de profesión, muchos, donde un familiar haya dicho, no, esto es un tema nuestro, déjeme a mí, yo voy a ir al registro civil a inscribir esto. Y no solamente la sala velatoria te cobra por retirar el cuerpo, sino también te cobra por registrar en el registro civil, valga la redundancia, la muerte de la persona. ¿Por qué se produce esto así? No tengo la menor idea. Pero me encantaría que algún día cambiara y asumamos todo el cuidado de la vida de una persona en también el cuidado de los restos mortuorios. Toda esa situación de manejo del cadáver y de la inscripción del registro civil la hace un empleado administrativo de la sala velatoria. Así es como se producen macanas. Ya te dejo hablar, Mariano. Así es como se producen macanas. Hace unos pocos días, en el ex hospital español, ahí en la calle San Luis, lo habrán leído en los diarios, ocurrió una cosa terrible, pero terrible, que va a terminar, obviamente, en un juicio fenomenal. Fueron a velar a una persona, cuando llegan los familiares, uno de los familiares mira y dice, pero esta no es mi mamá. No, le dice, no, lo que pasa es que el cuerpo cuando muere hay una deformación. Esta no es mi mamá. Miren, no es mi mamá. Están todos los hijos, toda la familia, esta no es mi mamá. Por lo cual vuelven corriendo al de la cochería. El de la cochería les muestra el certificado de función firmado por el médico de la persona. Vuelven a la clínica y resulta que certificaron la muerte de la señora que estaba en la 206 y la mamá de ellos estaba en la 306, en otra habitación, con lo cual certificaron la muerte de otra persona, hicieron un enroque. Esto es terrible. ¿Por qué pasa esto? ¿Por un error? Sí, todo bárbaro. Pero también
un 5%, admítanme, de descuido de la familia en cuanto a la protección de todo esto. Mariano Meglioli, no sé si tu apellido lo pronuncio bien, pregúntame lo que quieras. Sí, sí, Meglioli está. La consulta es la siguiente. Por ahí yo creo que el tema de de los servicios funerarios que hacen todo ese trámite y no lo hace la familia, por ahí es porque a veces desconfían que la familia, al no conocer el tema de trámites, puede hacer algo mal. Ojo, yo porque trabajo también en un hospital donde también hacen esos trámites. Y normalmente se lo damos a la gente de la funeraria, porque en realidad son muy celosos con ese trámite, más allá del tema económico, no. Mariano, Pero, no se sí, enoje, no se enoje, sí, pero sí. lo que usted me quiere decir es que la gente de la funeraria es muy capaz y los familiares de los muertos somos muy tarados. No, No no, no, lo no, tome a pero hay... mal, No, no, no no, lo no, tome no. a mal, no lo tome a mal, pero eso No, es un negocio, Mariano, no, no, eso es está un bien, está negocio. bien, está bien. Pero Un ¿sabe qué negocio. pasa? Es que yo conozco, por ejemplo, familias que en realidad no saben, a veces, no es, a ver, no entienden lo que es un certificado. Entonces, a veces, si hacen algo mal o anotan algo mal, el problema lo tiene la funeraria porque no va a poder seguir haciendo todo el trámite, inclusive también se va a complicar la familia. Entonces, digo No, yo cuando no, veo no, eso, no por comparto, no ejemplo, comparto. si le dan un DNI que no es el último, no sirve ese certificado de función. Perfecto, ¿y cuál es el O sea, problema? y es que la ¿Cuál es el familia a problema? veces no sabe. Entonces, eso es lo que Pero entiendo mire, yo, no le quiero decir que mire, sea así. no, yo entiendo el argumento, pero ese argumento, con todo respeto, y me encanta la discusión, me encanta la discusión, con todo respeto, ese argumento se cae por su propio peso, porque la gente hace pasaportes, viaja, traslada, inscribe hijos. La inscripción de nacimiento, ¿me la hace el médico? ¿Me la hace una sala velatoria? ¿Es tarada la gente cuando va a escribir? Y yo he visto a veces cosas increíbles. He ido al registro civil y hay una mamá con la criatura recién nacida y tiene 3 horas de nacida. Y le dice, señora, ¿qué hace acá? No, yo vengo porque la huellita, no, pero esto tiene que darme el certificado del médico, no traer a la criatura. Y la gente lo hace. ¿Por qué con la muerte no? Porque sabe qué es lo que ocurre. Nos han hecho creer que los seres humanos somos tontos para hacer los trámites, pero atrás de esto hay un negocio. Como decía un gran amigo, dueño de una funeraria de la cual yo soy su abogado. La única persona que se alegra cuando muere alguien soy yo, me dice, porque si no, no tendría trabajo. Entonces, quédese tranquilo, dicen que el servicio incluye todo. Sí, tranquilo, que incluye todo. Pero yo lo que hago no es decir que está mal lo que hace la sala velatoria, no, es un servicio. Lo que hacen mal somos nosotros los seres humanos, los familiares, que no nos comprometemos en el proceso de muerte, sí en el de nacimiento, sí en el de nacimiento. Tiene Sí, razón, doctor. pero no nos comprometemos y hay que comprometerse, señor, hay que comprometerse. Como un chico que me dijo, no, yo el domingo no fui a votar porque estoy enojado. Ah, bárbaro, le digo, queda tranquilo. Cuando nazca tu hijo no vas a ir al registro civil. Sí, pero y el enojo no se te va a ir por eso. Y cuando muere un familiar no vas a ir al registro civil. Y bueno, sí, pero y cuando tenés que hacer un pasaporte, o sea, usá el enojo para otras cosas, pichón, pero no para tus derechos políticos. Después votá quien quiera, votá a un carpincho, pero ejercé tus derechos. Y bueno, yo en la facultad siento, por ahí estoy equivocado, Mariano, te pido por favor 1000 disculpas si digo algo en mi apasionamiento. Mi compromiso es que la gente ejerza los derechos como corresponde, porque los derechos no se declaman, se ejercen. Entonces ese compromiso, mirá, cuando murió mi suegro, hace 10 años, escucha esto, llego yo, él estaba en una casa, en un hogar, me llama la señora angustiada, voy, y cuando llego lo encuentro cruzadito de piernas, sentado frente al televisor con la cabeza baja. Entonces, en mi ignorancia, lo primero que hago es tocarle el pulso, ¿no? No tenía pulso. Toco así, no, me parece que no tiene latido. Lo trato de mover, nada. Entonces agarro, me alejo y digo, yo creo que debería venir un médico ya. Tuvo un síncope, paf, así, tranquilo, mirando televisión, mirando un noticiero. Probablemente la causa de muerte sean las noticias de los noticieros, pero bueno. Llamo a PAMI, 0800-222-PAMI, no te olvides este teléfono porque soluciona muchas cosas, y a los 5 minutos caen 2 chicos jóvenes en una camionetita de PAMI con guardapolvo verde.
hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ustedes llamaron a PAMI, sí, sí, el señor Rafael, sí, sí, acá está, adelante, qué sé yo. Y yo veo que van los dos a toquetearlo. Cuando van a toquetearlo, digo, top, top, top. ¿Ustedes son médicos? Y uno de los pibes así, canchero, me dice, somos paramédicos. Ah, bueno, entonces de a la puerta para afuera. ¿Eh? Me dice el tipo, sí, sí, no me toques el cuerpo porque vos no sos médico. No, pero nosotros nada. ¿Vos sos empleado de PAMI? Sí. ¿Vos podés llevar a una persona? Bueno, no, lo que pasa es que si murió lo llevamos. Si murió, nada. Me llamás a un médico. No, pero después de discutir agriamente, el tipo me dice, no, la verdad que tiene razón, pero nadie nos pide que venga un médico, por eso venimos nosotros. Llamame al médico de turno de PAMI o salgo ya a Canal 8. A la media hora llegó con muy mal humor un médico de PAMI, con cara de culo, perdón, porque no encuentro un sinónimo, para certificar la muerte de mi suegro. ¿Por qué se produce eso? Porque yo exigí que venga un médico. Le digo, chicos, ustedes tienen que cumplir su función. Me parece bárbaro que vengan, porque por ahí era necesario un socorro, pero yo quería un médico. Bueno, perdón mi apasionamiento. Escucho alguna preguntita y nos vamos porque no los quiero aburrir. Creo que los estoy aburriendo. Está súper interesante, doctor. Me remueve que es verdad lo que usted dice. Cuando falleció mi padre, lo único que tuve que hacer, ir a buscarle el cajón. Lo demás se encargó todo la funeraria, lamentablemente. Pero es que, ¿sabe qué? Ahí tenemos una... Ay, a ver, ¿cómo explicarlo? De chico, en vez de enseñarnos 177 veces lo mismo, o 190 veces lo mismo, deberían enseñarnos cosas básicas de la vida. Los cuidados a la salud, los cuidados al cuerpo, tantas cosas. Y esta es una de las cosas, pero por eso yo en la facultad trato de explicarles cosas teóricas, pero también cosas prácticas. Porque de qué me sirve que ustedes me vengan a decir que la muerte clínica es la no recuperabilidad del cerebro, sangre, y resulta que cuando se encuentran frente a este problema no saben cómo operar o cómo trabajar. En el registro civil, me encanta ir al registro civil, bueno, ahora en tiempo de pandemia más difícil, pero me encantaba ir al registro civil porque generalmente los que anotan nacimiento, defunción, etcétera, son alumnos de la facultad. Entonces me meto a chusmear, a ver lo que hacen, cómo se asienta marginalmente un divorcio, el libro de uniones convivenciales. Cuando había salido la ley de matrimonio igualitario, fui a preguntar, a propósito, si había un libro de matrimonios igualitarios. Me dice, no, doctor, ¿cómo va a haber un libro de matrimonio igualitario? Eso es discriminatorio, figura en el mismo libro. Ah, eso es lo que quería escuchar. ¿Se entienden? Son todas cuestiones propias del ejercicio práctico. Bueno, nos vamos. Los que quieran venir mañana a la noche están recontra invitados. El que no pueda venir y me manda un mail consultándome cualquier cosa, allí estaré. Y si los aburrí, les pido disculpas. A mí este tema me apasiona. No habrán visto que no hablé de lo triste que es la muerte, del proceso de angustia, por eso el abordaje humano y religioso lo dejo para quienes saben. Yo de este tema sé poco. Así que, nada, bueno, comparto todas las inquietudes por correo electrónico, por usted quiera. Mucha suerte para todos. Muchas gracias. ¿Les parece Gracias. bien? Chao, Nos profe. vemos mañana. Chau, 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 chau. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias. Y ahora.